Bueno, parte final, en realidad estamos en parte del otro programa, pero como somos todos amigos no pasa nada. Vamos a hablar de lo bien que está el país. Ya está con nosotros el contador Claudio Zavala. Contador, buen día, ¿cómo va? Muy buenos días, muchísimas gracias a todo el equipo de Radio La Finó. Bueno, muchas gracias. 6% de inflación mensual. ¿Está mal, pero no tan mal? Pregunto. No, bajó. ¿Qué cosa? Habíamos anunciado que iba a bajar la inflación. ¿La temperatura bajó? Bajó. Ahí mencionó ¿No habían dicho 5 puntos? Ezequiel 5.8. Y bueno, pero estamos en 6. 2. Ahí. Bajo. Ezequiel ahí decía de algo internacional. Vámonos acá a Brasil. No, pero hablemos de Argentina. Si los brasileños no hablan de los argentinos. 13.5 la inflación de Brasil cuando normalmente es 2.5. ¿13 anual o mensual? Anual. Anual. ¿Nosotros cuánto tenemos anual? 4 veces más. Entonces, eso es lo que le quiero explicar, Bastía, la proporción. Anote, Bastía, usted. Anote. Bastía. Viajemos segundo año de la secundaria. Sí. Proporciones. Si yo tengo una inflación de 2.5... Lo está mandando a estudiar como hizo Poggi. Mirá, estaba en sexto grado. Estaba en sexto grado. Proporciones. Si yo tengo 2.5 y de golpe se me va a 13, 14, quiere decir que mi inflación se elevó 3, 4 veces más. Sí. ¿Claro hasta ahí? Estados Unidos, salimos un poquito más allá, 8.5. Desde Wall Street que no tiene una inflación así. Sí. Estamos viendo la dimensión del COVID, estamos viendo de este conflicto en Europa, en un contexto internacional, la inflación Alemania, por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial, 7.5. ¿Cuánto es la proporción? Ellos normalmente tienen un 1% anual. Sí. Hoy tienen 7 veces más. Anual. 7 veces más. Imagínate cómo están los alemanes. Sí. Les aumentó el combustible el doble. Ni hablar del gas, que ahora ellos tienen problemas con el gas de Rusia. Todo muy bonito, la OTAN, Estados Unidos. Pero ellos van a pagar 40% más el gas ahora por haberse peleado con los rusos. Entonces eso se les disparó todo. ¿Me están entendiendo? Sí. Entonces, si en el año 2019, cuando entró este gobierno, teníamos una inflación de más del 60%, porque ahora dicen que no, que era del 50%, era el 65%. O sea, ¿no hay que creerle al INDEC? Porque el INDEC marcaba... No, 65% era la terminó Macri en el 2019. 65%. Entonces, si digo yo, antes del COVID, no había guerra, no había COVID, entonces digo yo, el mismo efecto que está teniendo Estados Unidos, el mismo efecto que está teniendo Brasil, el mundo está teniendo, entonces nosotros tenemos que decir, hay que multiplicarlo por 5 o 6. Entonces tenemos que tener una inflación del 300%. Y sin embargo ahora parece que es el único país que tiene inflación. Cuando estamos explicando en proporción, porque hay que entender la proporción. Sí, si Estados Unidos tenía un 1% anual y hoy tiene 8.5, es que decir, y Biden toda la semana donde fue dijo que el principal problema que tiene hoy Estados Unidos es la inflación. Y este gobierno bajó la inflación porque si todavía no lo ha superado al 2019, sin COVID, sin guerras y sin los problemas que está teniendo hoy con los monopolios de alimentos. Entonces eso lo dejamos claro. Veamos el contexto mundial, mientras todo se le dispara inflación, usted me dice, está bien, pero bajó. Guste o no guste, ¿cuánto bajó? Bajó 7 puntos. Respecto a 2019. 6, no. El mes pasado fue 6.7, mes 6. Uno dirá, quiere decir que está mejorando la economía. Claro. Y si yo a eso le agrego un dato que no sale en ninguno de los medios, ni nacionales ni provinciales, que la Argentina en los últimos meses tenemos un crecimiento del 10%, cuando el fondo preveía un 4 o 5%. Quiere decir que estamos exportando. Claro. Si yo hoy voy a una agencia de vehículos, de cualquiera pueden ir ustedes a averiguar, de Fiat. Yo digo, quiero comprarme un Crono, no tienen entrega. Es cierto. Bárbaro. Vamos a Toyota, una Hilux, no tienen entrega. Vamos a la Volkswagen, un Goldtrend, no tienen entrega. Quiere decir que han vendido los cupos. Y después, hablando de cupos, vamos a entrar en el combustible, que le encanta ese tema a usted. Bueno, quiere decir que se vende. No nos vamos a Buenos Aires. ¿Que venden o que no llegan? No. Porque dicen, es lo mismo que el combustible. Claro, porque la concesión te dice no entra
Bien. No entra el auto, no podemos recibir bien. Los autos, no vamos llegan. Al inicio de es lo que te dice la concesionaria. Perfecto, vamos al inicio cómo se fabrica un vehículo. Sí. Una fábrica tiene un stock por año, por mes, qué sé yo, dice yo fabrico 100 cronos, sí. Vamos a suponer. Sí. Entonces 100 cronos los tengo que distribuir en todas las agencias de la Argentina. A San Luis le va a tocar 2, ¿me entiendes? Sí, de acuerdo a la población y de acuerdo a la demanda. Entonces la agencia de San Luis va a decir, che, no, mándame 2 porque puedo vender 2, listo. Igual que combustible, o sea, no es que se planifica, che, mándame 5 autos más y prende la Fiat prende el motor de la fábrica y hace dos vehículos más. No, eso se planifica. Entonces ellos tienen un cupo mensual y una vez que lo venden tienen que esperar el otro mes para que lleguen los otros vehículos. Y ya tienen 2 o 3 meses vendidos. Conclusión, no estamos tan mal. Quiere decir que se están vendiendo vehículos. ¿Y cuál es la principal empresa, es decir, dentro de la industria, cuál es la principal? La automotriz es la que mueve todo el resto. ¿Y por qué la concesionaria dice que no vende? Que no tiene entrega. Autos, que no tiene los autos porque no llegan, porque por no pueden ingresar al país. Ya vendieron. Ya vendieron. Es lo que dice no lo que digo yo, por eso vuelvo a decir, la concesionaria Fiat de San Luis, por decirte, te podrá vender 10 cronos por mes. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, vende 10, tiene que esperar el cupo del otro mes. Si vende los otros 10 ya anticipado, tiene que esperar el tercer mes. Entonces, ya muchas agencias están ya vendidos hasta 3 meses adelantados. Quiere decir que se está vendiendo bien. A eso es lo que voy. No importa si hay autos partes o no. Quiere decir que la industria automotriz, comparada con el 2019, que había adelantado vacaciones, que estaba cerrando algunos procesos porque no vendía, y montones de fábricas cerraban, Metalpart, la única fábrica que había en Argentina que fabricaba ómnibus, que hoy los vemos atrás de algunos vehículos nuevos, acá dice Metalpart, cerró en Argentina y ahora creo que no sé si va a volver a abrir. Eso significa que del 2019, con COVID, con un default que empezó justo cuando largó el COVID, y todo eso, hoy la Argentina crece el 9%, está bajando la inflación al revés de todo lo que está pasando en el mundo. Y vos me dirás, como una chicana, pero es el 40%, sí, pero largamos con un 65% de Macri. No nos olvidemos del 2019, porque si yo me viajo al 2015, era el 20% de la inflación. Y todos los profesionales de ciencia económica sabemos bien que a partir del 2018 tuvimos que hacer ajustes por inflación. Llevábamos muchos años sin hacer ajustes por inflación. Y a raíz del mal gobierno de Macri, levantó tanto la inflación, porque parece que la inflación la sacó este gobierno. A raíz de la inflación que se generó a partir del 2016, 2016, 2017, en el 2018, por tercer año consecutivo, que pasaba el 100% acumulado, todos los profesionales de ciencias económicas de la Argentina tuvimos que empezar a hacer los balances con ajuste por inflación. Eso es una prueba cabal del mal manejo de la inflación del gobierno anterior, que hereda este gobierno con una deuda del 90% del PBI, porque Macri cuando heredó el gobierno tenía un 35%, con una inflación del 20%, con un riesgo 4,95%, que hoy decía Laje, porque hay 24, el riesgo país se disparó. Cuando se fue Macri era el 2.600, ¿sí? 2.600. ¿Hoy de cuánto es? Hoy está a 1.800 bajando. Bien. Cuando el mundo está teniendo problemas en general, por inflación y con riesgo país. Contador, por último, porque tenemos poquito tiempo, son 10:30 ya. Sí. Algunas proyecciones, algunos economistas marcan de que la inflación anual puede ser de casi el 70%, otros la plantean del 65% interanual, algunos se animan a decir 55%. Según sus proyecciones, o lo que podemos ver, no hacer futurología, pero tal vez en lo posible predecir, ¿de qué inflación interanual estaremos hablando? Vamos a hacer un análisis de este mes de abril, que fue evidente en los últimos meses lo que pasa. Ustedes vieron que lo anunciamos acá, primicia de Radio La Finur, en el 20 de abril vimos que se dispara el dólar blue, lo disparan, los grandes, los más ricos del país lo disparan, la gente compró eso, lamentablemente, todos remarcaron. Lo que es vestimenta, dentro de los ítems de la inflación, es el más alto. Y uno dice, ¿le aumentó la luz a los que hacen las prendas, las textiles? ¿Le aumentaron la luz? No. Todavía no. ¿Les aumentaron tanto los sueldos a la gente para que tuvieran que pagar sueldos y disparar eso? No. Es especulación. Cuando nosotros tenemos, por un lado, de la gente que vende, especula, como también los alimentos, y como también todos aquellos que compran cuando se dispara el dólar, porque hoy bajó 200, nadie bajó los precios. Entonces,
tenemos todos esos factores que inciden y esos juegan en contra de la inflación. El plan económico tiene una marcha, tiene un objetivo, están exportando. Hoy Alberto Fernández, y no nos olvidemos de Alberto Fernández, no lo subestimen, Alberto Fernández fue jefe de gabinete cuando Néstor Kirchner le pagó el fondo. Correcto. Cuando después nacionalizaron YPF. Hoy YPF, que vamos a tocar cerrando el tema del gasoil, está produciendo y estamos casi en el autoabastecimiento. Si vos me decís, ¿qué autoabastecimiento es? Si está faltando, sí, pero no estamos teniendo una cosecha tan impresionante que se haga en 1 o 2 meses porque tiene que salir a Europa. Antes se hacía con un plazo de marzo hasta junio, julio. Después iban así los bolsas y lo iban vendiendo, ahora lo tienen que vender ya. Entonces eso produce, como los autos. No es que uno llama a YPF o a Shell, che, mandame 3 camiones más. Y no es que, che, prende la máquina que vamos a hacer 3 sí, no sé cuántos entiende, litros de combustible. No es eso se planifica anualmente, por eso cada estación de servicio tiene un cupo. ¿Cómo vamos a prever la inflación? Si todos colaboramos, es decir, si un pantalón se fue a 5 o 6 mil pesos, si una zapatilla 15 mil pesos, digo, bueno, busquemos un precio, yo no digo no, voy a andar descalzo, busquemos precio, tratemos de no consumir tanto. ¿Sí? Y me dirán, che, pero eso no hay plata. No. Lo estuvimos hablando antes, en San Luis, los empleados públicos, los policías, los docentes recibieron muy buenos aumentos en un total del 40 que va a ser año y después va a ser ajustado. Es decir, que hay un nivel de gente en San Luis que tienen una buena economía que pueden comprar. Esa gente le pido que no consuma tanto. Bien, volviendo a esta proyección, ¿va a ser del 70% o no? ¿O es mucho? No, la idea es que sea menos, puede andar en un 50 o menos, pero recordemos, estamos en un contexto mundial que está todavía el COVID, que está causando efectos, y ni hablar de lo que está pasando en Europa. Eso es lo que tenemos que ver. No una foto de acá, de Argentina, de San Luis, decir, che, pero sin embargo acá faltan autos para vender, porque están vendiendo mucho. Yo voy los fines de semana a los al centro, al shopping, hay mucha gente comprando. Viajemos al 2019, la cantidad de locales vacíos que había. No había gente comprando, no viajaba, no había turismo. Entonces eso recordemos y ayudemos un poquito, no consumamos tanto, si hay un producto caro no lo compremos, esperemos, ahorremos, ahora que las tasas de plazo fijo están altas, que podemos invertemos en ladrillos, ampliemos la casa, pintemos. Todos esos gastos siempre nos va a generar un poquito de riqueza y frenamos el consumo. Y ahí la inflación puede atenuarse. De acuerdo al plan económico, tienen previsto llegar a un 4% mensual, que es un logro impresionante. En este país, que la gente se desespera cuando el dólar se dispara. Si pudiéramos controlar esas variables y no creer que cuando el dólar blue se dispara hay que aumentar los precios porque después va a bajar, vuelvo a repetir, el dólar blue lo van a mantener a 200 porque les conviene, el mercado es chico y lo van a mantener ahí. Lo vengo diciendo de agosto y se está manteniendo. Entonces la próxima vez que se dispare el dólar no salgamos de ese para comprar. Mantengamos un consumo normal, no gastemos de más, ahorremos un poquito. Si todos hacemos eso y logramos bajar la inflación a 4, va a estar mucho menos de lo que están anunciando los grandes argoreros, porque en definitiva estar haciendo futurología sin hablar con bases técnicas como lo estamos haciendo acá en Radio La Finur. Si lográramos eso y la gente no creyera cuando el dólar blue se dispara, que no creyera que estamos tan mal, porque si veo que faltan vehículos y hay mucho consumo de combustible, que se vende mucha ropa, a diferencia del 2019, que no fue hace mucho el 2019, que teníamos un riesgo país alto y ahora está bajando. Cuando el mundo está teniendo problemas de inflación, cuando el mundo está teniendo problemas con el riesgo país, entonces, por favor, mantengamos la calma y sí me animo a decir, y no es futurología, que si logramos controlar esas variables, podemos andar con una inflación menor al 50%. Excelente. Contador, gracias como siempre. Escúcheme, yo recién cuando pasé acá por la esquina, había un camión así de grande bajando gasoil. Bueno, al fin, porque el fin de pasado no había, o sea que pero ahora cuando me vas a hay gasoil. Gracias, contador. Hay gasoil en Salve. Nos vamos, venimos para la despedida con Sergio, dale, y nos despedimos porque ya nos hemos pasado prácticamente 1 hora, dale. Conectate con nosotros